Hola, muy buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana, esto es Zona Franca. En el 2020 volvieron a los colegios la cátedra de historia luego de que por más de 35 años estuviera anexada a Ciencias Sociales. Aunque poco a poco se ha retomado la materia, con el gobierno de Gustavo Petro habría una novedad, y es la inclusión del informe de la Comisión de la Verdad, por lo menos en las instituciones públicas. Un informe que fue elaborado como uno de los compromisos del gobierno de Juan Manuel Santos, el Estado colombiano realmente, y la extinta guerrilla de las FARC al momento de firmar la paz para cumplir con el componente de verdad y no repetición de la guerra. El anuncio fue hecho por el ministro designado de Educación, Alejandro Gaviria, que no ha estado exento de la polémica, pues hay quienes consideran que con este informe es una oportunidad para conocer los horrores del trágico y oscuro capítulo de la guerra en Colombia y evitar que se repitan estos hechos. Mientras que en la otra orilla están quienes piensan que es un informe de la Comisión de la Verdad que no busca la verdad ni socializarla, y hablan incluso de adoctrinamiento, término que incluso fue rechazado por los comisionados, quienes consideran que los detractores de esta iniciativa quieren producir confusión antes de la implementación de esta medida. Esta noche vamos a hablar de ese informe de la Comisión de la Verdad y cómo podría ser socializado en los colegios y a qué niños. Bienvenidos. Fue precisamente el ministro designado de Educación, Alejandro Gaviria, exministro de Salud, anunciando que el próximo 12 de agosto se va a socializar un acto con profesores sobre este informe de la Comisión de la Verdad para diseñar la estrategia en los colegios, por lo menos colegios públicos del país. Conocer nuestro pasado, hurgar en nuestras historias, incluso en las más problemáticas. Enfrentar las verdades incómodas es fundamental para la reconciliación de nuestro país. Este 12 de agosto, las escuelas de nuestro país recibirán el legado de la Comisión de la Verdad. Un legado que fue socializado por el padre Francisco de Rú. Es el trabajo de los comisionados, la recolección de varios testimonios de víctimas del conflicto, entre otras cosas, víctimas de actores del Estado. Ariel Ávila es investigador en temas de conflicto, ahora senador del Partido Verde, está en el Congreso. Senador, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muy amable por su invitación y un honor estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Michael Sandoval es columnista y director de Libertarios, además es psicopedagogo y ha sido rector de varios colegios. Bienvenido, señor Sandoval, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Senador Ariel Ávila, ¿cuál es el propósito de socializar este informe de la Comisión de la Verdad? Mira, hay que decir que en general, en el mundo, en cualquier país donde ha habido un conflicto armado, generalmente esto se cierra con una Comisión de la Verdad. En Guatemala se dio, por ejemplo, en El Salvador se dio, es decir, esto no es nuevo, los informes de Comisión de Verdad. Lo segundo es que, en general, cuando uno termina un conflicto se buscan 4 cosas: perdón, restauración, verdad y lo más importante es garantías de no repetición. Es decir, que un país, una sociedad no tiene por qué volver a vivir lo que vivió en el marco de ese conflicto armado. Dentro de eso se habla de un saldo pedagógico. Es decir, que toda la sociedad, no solo los estudiantes, toda la sociedad debería conocer ese informe de la Comisión de la Verdad para sobre todo dar esas garantías de no repetición. Lo tercero, y esto es muy importante decirlo, los que han criticado el informe de la Comisión de la Verdad no han dicho cuáles son las críticas. Digamos, han citado que no todas las víctimas fueron entrevistadas. Claro, es que son 8 millones de víctimas, pero el informe recoge miles y miles y miles de entrevistas a víctimas. Y cuando se dice es que no, es que es manipulado, es que es sesgado, pero no dicen qué es lo sesgado. Y seguramente es que esos que lo critican no lo han leído. Yo personalmente no lo he terminado de leer, ya lo estoy leyendo, pero es un informe bastante largo. Y dentro de lo que se contempla, que entregue el informe de la Comisión de la Verdad, hay unos módulos territoriales, hay un informe general, se van a entregar una serie de videos, de hecho varios artistas de esos están encargados de hacer esos videos, entonces es muy normal que eso se entregue a los colegios, ha ocurrido en todo el mundo, es que eso no es excepcional, entonces no hacerlo sería lo problemático y lo peligroso. Michael. Pues yo lo que creo es que el senador Ariel está incurriendo en una falacia ad populum, ¿sí? No porque lo haga todo el mundo, nosotros también deberíamos hacerlo. Y eso no refuta la idea de que el informe de la Comisión de la Verdad es un informe fascista, es un informe violento, es un informe adoctrinador
Y es un informe que atenta contra los derechos humanos, atenta en contra de la Constitución política y la ley educativa que tenemos en este momento. Pero ¿cómo no ser un informe violento si habla de la violencia? Es decir, 60, 50 y pico años de conflicto, el informe de la Comisión de la Verdad lo que recoge es eso precisamente. Lo que quiero decir con esto es que se va a imponer a través del uso de la fuerza y la coacción estatal. Si un rector se negara a implementar ese acuerdo, le podrían cerrar su colegio. ¿Sí me explico? O sea, la violencia estatal, el Estado se define como aquel que tiene el monopolio de la violencia física. Si usted quiere imponer a través de vía estatal ese informe, lo que está haciendo es a través de la violencia física imponer esas verdades. Eso está mal. Si tus ideas son buenas, ¿por qué tienes que imponerlas a través del uso de la fuerza? Senador. No, mire, el tema con esto es el siguiente. Como ustedes lo acaban de escuchar, dicen que el informe es violento, que es sesgado, que es adoctrinador, pero no dicen, no critican decir en la página tal, en el capítulo tal, en el informe territorial tal, qué es lo que se dice que no sea cierto. Es decir, el problema que tenemos con los críticos de este informe es que no nos dicen cuál es el problema, o sea, que diga, mire, en tal página se dice tal mentira, y pues normal, uno va y mira si es en verdad o no, no se dice. Pero quiero que los colombianos y las colombianas tengan en cuenta estos tres daticos. Mire, dice el padre Francisco de Ru, que es cierto, por la cantidad de víctimas, si a cada colombiano víctima o colombiana le tuviéramos que dedicar 1 minuto de silencio, tardaríamos más de 17 años. Ese fue el fenómeno del conflicto armado en esto. Fueron 8 millones de víctimas. Lo segundo es que gran parte de este proceso de violencia se dio en zonas rurales. Y muchos de nuestros jóvenes urbanos no lo conocieron, no lo han conocido. Y la garantía de no repetición, sobre todo, es que la sociedad no tiene por qué estar condenada a vivir en ciclos de violencia. Entonces, una de las formas de conocerlo es este informe que se hace pedagógicamente de la Comisión de la Verdad. Y lo tercero, que esto es muy importante, la Comisión de la Verdad se creó en el marco de un acuerdo de paz firmado por el Estado colombiano, donde se escogieron unos comisionados y comisionadas de esa Comisión de la Verdad, que fue avalado, acompañado, de hecho financiado parcialmente por toda la comunidad internacional. Dentro de eso la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dijo que había que respaldar el acuerdo de paz y que la propia comunidad internacional ya ha dicho que respalda todo el proceso como se hizo el informe. Entonces el gran problema que tenemos ahorita es que los críticos del informe no nos dicen qué es lo que está mal, sino dicen eso, que es adoctrinado, pero entonces yo les digo, a ver, déjenme a ver y discutimos en qué página, o pues en qué capítulo, en qué libro, y sobre eso discutimos. Más allá de eso no hay nada. Y si un informe no se divulgara, la Comisión de la Verdad no estará cumpliendo la función que se le da. ¿Por qué los niños, digo, senador Ávila, por qué los niños, por qué en colegio, por qué el escenario es la educación para socializar un informe que es denso, un informe que por supuesto genera controversia y donde hay otra mitad, si se pudiera leer de esa manera, del país que no comparte el informe de la Comisión de la Verdad? Si uno tuviera que leer un poco las urnas y tratar de entender si apoyan o no el informe de la Comisión de la Verdad, uno podría decir que es la mitad del país. La divulgación que se va a hacer del informe de la Comisión de la Verdad está con uno de los módulos, que no es el módulo pues, de leer las centenares y centenares de páginas, sino hace unos módulos pedagógicos que, como vuelvo y repito, están escribiendo o que hicieron guiones los artistas. No va a ser la lectura de todo el informe. Yo sí creería que en universidades y para los chicos que estén en secundaria para arriba, pues se tenga que obligatoria lectura de eso, igual que los críticos, si es que hay una crítica. Y frente a las urnas, no, es que este no es un debate electoral. Desafortunadamente o afortunadamente para otros dirán, el proceso de paz quedó en medio de un debate electoral con dos posiciones muy marcadas. Pero el informe de la Comisión de la Verdad no tiene por qué estar mediado, dividido, partido, pues, por un tema electoral, porque fue el informe que encontró todos los comisionados y comisionadas después de una lectura juiciosa. No tengo el dato acá, pero es que ya se me olvidó, pero leía que fueron miles de entrevistas que se hicieron en varios territorios de víctimas, de paramilitares, de militares, de guerrilleros, del narcotráfico, para dar cuenta de ese informe de la comisión. Señor Sandoval. A mí lo que me preocupa es que, digamos que este informe tiene un fuerte sesgo que responsabiliza completamente al Estado, ¿sí? Intenta lavarle la cara
a los guerrilleros. ¿Sí me explico? Y si usted hace eso en un país donde muchos de los maestros del sector público tienen una fuerte tendencia ideológica, y lo vimos en videos, como FECODE tenía una fuerte tendencia ideológica para poder orientar sus recursos, casi se podría decir que era la agencia de marketing político de la izquierda radical en Colombia, decimos que claramente hay un peligro para los papás que quieren libertad educativa, ¿sí? Si usted quisiera dejar que libremente las personas que piensan como usted leyeran ese informe, estaría bien, pero ¿por qué quisiera obligar a las personas que no están de acuerdo con ideología de género, que claramente está presente en el informe de la verdad, o con personas que no están de acuerdo con que todo el aparato estatal militar son unos asesinos o unos violadores, porque eso en últimas es lo que está planteando el informe, que el Estado y los militares son los únicos responsables del proceso? Una cosa, no, esperen, aquí se han dicho dos cosas muy delicadas. Mire, sobre el tema de la ideología de género, el informe de la Comisión de la Verdad, al igual que lo que salió del acuerdo de paz, tiene un enfoque de género. Ese enfoque de género lo que hace es privilegiar los seres humanos, no coloquemos eso entre hombres y mujeres, los seres humanos más vulnerables. Obviamente, una familia donde está papá y mamá vivos y tiene 3 hijos y a 2 se le desaparecieron, es un poco más fuerte que una familia en la cual hay una mujer que fue violada, que su esposo murió y que quedó con 2 hijos. Entonces, lo que se privilegia es la condición de vulnerabilidad, y los hombres en el conflicto armado o se fueron para la guerra o abandonaron sus familias o murieron, los asesinaron, serán combatientes o civiles, lo que sea. Entonces, ese enfoque de género privilegia ese tipo de vulnerabilidades. Eso no es una ideología de género, eso son cosas que ya todo el mundo ha avanzado, es decir, en la mayoría del mundo se ha intentado llevar a una equidad en oportunidades, en acceso y sobre todo en los beneficios que brinda el Estado entre hombres y mujeres, lo cual no es comunismo, ni castrochavismo, ni nada, sino es lo normal en cualquier país del mundo. A eso le apuesta la Comisión de la Verdad, sobre todo porque las mujeres fueron las más vulnerables en esto, con un tema además de fondo, y es que mucho de lo que pasó del caso de violencia sexual hasta ahora se va a revelar. Y lo segundo, sobre el tema de FECODE, mire, otra vez, esto es avanzado, esto ya hemos pasado por ahí. El derecho a la sindicalización es un derecho que existe desde inicios del siglo XX. Esto no se nos lo inventamos en el proceso de paz. La mayoría de los sindicatos son de los 1800 y finales de los 1800 y 1900. Y obviamente los sindicatos son los que pueden participar en política, como cualquier ser humano, o tienen una ideología, o tienen una reclamación de Estado. Esa es su labor, igual que lo hicieron los sindicatos de la energía, etcétera. Es lo normal. En todo el mundo pasa. Estados Unidos está lleno de sindicatos, hasta la policía tiene sindicatos, ¿sí? Esa es una labor sindical. Eso no le da a uno para decir que porque este sindicato de FECODE apoyó una campaña presidencial no se puede divulgar el informe de la Comisión de la Verdad, porque es que ese informe se hizo en el marco de un acuerdo de paz y bajo un gobierno de derecha como el de Iván Duque, que se está terminando. Entonces, ojo con eso. Otra vez, uno no puede cuestionar el papel del sindicato, porque ya son derechos avanzados. Es imposible que ahora nos vengan a decir que no hay derecho a la sindicalización. Michael. Pero lo que no tienen derecho es a adoctrinar. Y el adoctrinamiento se define ¿Cómo cree usted que están adoctrinando a los niños en FECODE? Porque es su denuncia, digo, lo que usted dice, que es FECODE quien está adoctrinando niños. Pues es que adoctrinar significa que solamente es una versión de las cosas. ¿Sí me explico? Y ese informe de la Comisión de la Verdad solamente está dando una visión del mundo, no está dando múltiples visiones del mundo. ¿Sí me explico? Si ustedes plantearan distintas perspectivas de lo que pasó en el conflicto armado, uno estaría de acuerdo. Y si esas distintas perspectivas fueran elección de la familia, no estarían atentando, por ejemplo, contra los derechos humanos, artículo 24, donde es la familia la principal responsable de la educación de los niños, no el Estado. Pero ¿cuál sería? Pero sí me gustaría, senador Ávila, que habláramos un poquito, Michael, de la narrativa, que creo que esa ha sido la gran discusión alrededor de esto. Fíjese que hay un trino muy polémico de la senadora Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, hablando justamente de eso, para preguntarle a usted. Dice ella, una narrativa mucho más constructiva y verdadera es: los para y la guerrilla fueron y son monstruos. El Estado cometió errores y atrocidades, pero era legítimo y fundamentalmente estuvo en la defensa de los ciudadanos.
¿esa es la narrativa que debería dictarse, que debería entregarse a los niños en los colegios? No. Es decir, que los paras y las guerrillas fueron malos, pero que el Estado también, pero que era legítimo. No, yo creo que tratar de imponer una sola visión del conflicto armado es lo que yo llamo fascismo, ¿sí? Porque el fascismo es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Eso es lo que decía Mussolini, ¿verdad? Cuando ustedes tratan de imponer una sola versión de las cosas, pues claramente pues tenemos problemas. ¿Sí me explico? Entonces, mi recomendación es que si quieren que las personas asuman un proceso de verdad, justicia, reparación y paz, pues que incluyan las otras versiones del conflicto armado, no solamente la suya. Y que tampoco le impongan a través de recursos públicos que todos pagamos. Hay una cosa, pero, mire, el informe de la Comisión de la Verdad, lo que llevo leído, pero léanlo ustedes, pueden meterse en la página web, descárguenlo y léanlo. Si uno tuviera que hacer una abstracción brutal de lo que hay, es que en este conflicto armado nadie fue bueno y nadie fue malo, es decir, en el sentido que mucha gente cometió crímenes. De acuerdo. Desde guerrillas, paramilitares, hasta agentes estatales. Es decir que hubo falsos positivos no es una cosa ideológica, pues pasó ya, pues hay gente judicializada. Entonces, en ese informe lo que usted va a encontrar, le digo al televidente, pero léanlo, es que todos los actores de esta guerra cometieron crímenes. No solo las guerrillas, que nadie duda que fueron unos criminales, lo que pasa es que no fueron los únicos. Entonces, pero ahí sea la versión de todo. Yo no creo, como lo dice usted, que únicamente sea una sola visión, no, sea la visión de todos. Y lo otro, que esto también es bien importante. Mire, la Comisión de la Verdad, cuando uno habla de que tiene un saldo pedagógico, es un mandato que tiene la Comisión de la Verdad. Y obviamente se tiene que apoyar en instituciones del Estado como los colegios oficiales. Por eso el ministro entrante habla en todas las instituciones educativas oficiales, en las públicas, se va a conectar para transmitir lo que fue ese informe de la Comisión de la Verdad. No se está imponiendo a colegios, por ejemplo, pues, universidades, etcétera. Se está diciendo que se enlaza. Cada ciudadano y ciudadana después verá si profundiza en eso, cada niño, cada niña, igual que padres, madres, cuidadores, acudientes, como los llamen. ¿No será obligatorio? ¿Será? Es decir, si un padre de familia, por razones ideológicas o por la razón que quiera, decide que su hijo no debe recibir esa cátedra, ¿es opcional? En Colombia está la objeción de conciencia, donde ese día es posible que alguien diga, mi hijo no quiero que lo reciba, sea como quien no va a clase. Yo lo que digo es, en lugar de hacer eso, pues conozcan primero el informe, porque el problema que yo tengo es sobre este tema, y es, la gente está hablando sin haber leído el informe. Es como cuando hablaban del proceso de paz y del acuerdo del acuerdo de paz. Decían, no, eso es catrochavismo y la guerrilla se va a tomar el poder, y ganó fue Duque, el uribismo. Y ahí todavía hay gente que lo repite, pues al menos léanlo y no se dejen manipular. Un último comentario sobre el trino de la senadora Paloma Valencia, con quien la semana pasada tuve como 10 debates en el Congreso. No quería tocar el tema, pero usted coloca el trino, y es esto. Mire, el tema es que la senadora necesita un curso de ciencia política o de derecho sobre lo legal y lo legítimo. Lo que hay es que, claro, las fuerzas militares tienen el monopolio de la violencia legítima del Estado, pero no la pueden utilizar ilegítimamente. El hecho de tener armas del Estado no le da la condición de que todo es legítimo. Y eso incluso lleva a que muchos juristas digan que los agentes estatales, sin importar si son militares, pueden haber sido del DAD, de la Agencia Nacional de Inteligencia, congresistas, lo que sea, tienen una doble condición. Primero, la condición de ciudadano, de respeto a derechos humanos, pero segundo, la condición de ser funcionario del Estado, que les provoca lo que algunos llaman como un doble pecado, no solo de haber violado, haber hecho algo malo, sino que no podía hacerlo por la condición en la que tenía. Entonces es muy importante decir, aquí el informe no dice que es que todos los militares, todos los policías sean malos, eso yo hasta el momento no lo he leído, pero es obvio que si hubo agentes estatales que cometieron crímenes, pues tienen que pagar por ellos, normal, o sea, tienen que ir a la JEP, a la justicia. De hecho, más de 1000 militares... que de este informe, la peor parte, se lo pregunto si usted comparte esa frase, que la peor parte se la lleve el Estado, la peor parte se la lleve el Ejército, particularmente con su capítulo de falsos positivos. No, lean los otros capítulos. Lean, por ejemplo, lo que está ahí de lo que hicieron las FARC en el Urabá, en esa guerra con los paramilitares y con el EPL, o lean el caso de las pescas milagrosas. Lo que pasa es que eso es, o sea,
Si usted va a ir a leer falsos positivos, pues obviamente las ejecuciones extrajudiciales las hacen agentes estatales, pues su nombre lo indica. Entonces es obvio. Y si usted va a secuestros, es una práctica sistemática más de las guerrillas, aunque hubo paramilitares que lo hicieron. Si usted va a desaparición forzada, pues todos los actores hicieron desaparición forzada. Yo no veo, yo por eso les recomiendo, lean el informe completo, hagan el deber. Yo sé que es muy largo, pero léanlo porque no, la crítica que se hace de que es sesgado, yo no la encuentro. Senador Ávila, una pregunta. Dentro de las conclusiones del documento plantean cosas como que el principal responsable del Estado es el Estado del conflicto armado, ¿sí me explicó? Entonces, ¿usted cómo puede decir que no es sesgado si eso aparece en el informe? No, el informe lo que dice es que el Estado tiene una responsabilidad alta, pero no solo por, aunque sí, por las acciones que cometieron militares o policías, sino por las condiciones de falta de ausencia de desarrollo, de no proteger víctimas, de no proteger líderes sociales, de no haber protegido, por ejemplo, un partido político como fue la Unión Patriótica. Por eso, no por las acciones que hayan hecho. Por eso se dice que el Estado, porque pues el Estado prácticamente, ahí es un tema de ciencia política, es un tema que el Estado prácticamente somos todos. Entonces, en la sociedad entera es responsable por haber permitido que eso pasara. Pero no por las acciones, no se está diciendo es que todos los agentes estatales fueron homicidas y fueron sicarios, no, eso no se está diciendo. Llama la atención sobre falsos positivos, sobre el tema del DAS, pero no se está diciendo en ningún momento es que todo el que haya sido funcionario público es un matón, eso no se dice en el informe. Michael. Lo que yo creo es que este informe plantea que la responsabilidad principal es del Estado, ¿sí? Cuando hay que reconocer que militares corrieron la línea ética, y eso hay que reconocerlo. En representación del Estado, con armas del Estado. Sí, como Guanumen, por ejemplo, corrió la línea ética, por ejemplo, y eso está mal y hay que condenarlo. ¿Sí me explico? O sea, esos militares hay que condenarlos y eso está muy mal, pero que eso represente a los 200.000 militares que existen en este momento en Colombia, pues es un mal mensaje. ¿Sí me explico? Porque es la puerta a no respetar la autoridad, a tirarles papas bomba a los policías, a hacer un montón de cosas que ya hemos visto, por ejemplo, en las manifestaciones. O sea, usted dice que porque la gente lea el informe de la Comisión de la Verdad va a haber papas bombas. Pues hay papas bombas en este momento para los policías y hay un odio sistemático hacia la policía, claramente. Por el informe de la Comisión de la Verdad. No sé si es por el informe de la Comisión de la Verdad, pero la educación es un dispositivo tecnológico para la producción de sujetos regularizados para la dominación y el control. Si usted utiliza este dispositivo y adoctrina durante 10.000 horas de la vida a esos niños, pues claramente van a tener un odio y un rencor hacia las instituciones. Yo no veo eso en el informe y creo que el informe es de hace como 2 meses antes de las papas bombas, mucho después de las papas bombas. Mire, lo que hay que leer, yo lo que le invito a toda la población, a toda la gente que nos está viendo, lean el informe. Pues para que no me crean a mí tampoco, ¿no? Ni a él. Senador, pero alrededor del informe, digo, todo el ambiente que rodea la publicación del informe, hay episodios como, por ejemplo, la denuncia del comisionado Ospino, creo que se llama, que era el que representaba, el coronel que representaba a una parte, digo, de la fuerza pública, que se fue molesto diciendo que ese informe no incluía la parte concerniente a las fuerzas militares, la versión de las fuerzas militares. ¿Cómo se van a manejar, por ejemplo, ese tipo de situaciones? A las personas que consideran que quedó faltando eso, a las víctimas, como por ejemplo el general de la policía que dice que no lo escucharon, que fue excluido de la Comisión de la Verdad. Así, Gifredo. Mire, sobre eso, para que la gente nos entienda, la Comisión de la Verdad tiene una serie de comisionados. Uno de ellos renunció y el otro murió. Murió un gran Alfredo Molano y renunció uno de los coroneles en retiro, que era el señor Ospino, diciendo que la versión de las fuerzas militares no estaba siendo tenida en cuenta en ese informe de la Comisión de la Verdad. Rápidamente, lo que yo entiendo, porque yo no fui comisionado ni cumplí ningún papel en la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rud eligió, y otra comisionada murió por COVID. Eligió los nuevos comisionados y ellos dicen que se dan cuenta de todo. Eso cada cual juzgará. Yo no puedo decir pues cómo fue el proceso de selección, pero en este caso también las fuerzas militares, por ejemplo, escribieron una serie de tomos que han sido publicados, que han sido entregados a la mayoría de las escuelas de formación, y ahí sí pues no hablan de adoctrinamiento, sobre la versión de ellos de conflicto armado. Entonces, y nadie ha dicho nada, ni yo me opongo. Si esa es la versión de las fuerzas militares, pues que lo digan a la gente en sus escuelas, no hay problema.
pero también asimismo que se dé lo de la Comisión de la Verdad, es lo que se ha dicho, y nadie por eso le ha dicho, le dijo adoctrinador a Zapatero por haber enviado esa versión de las fuerzas militares. Es lo normal que las instituciones hagan, pero además porque la mayoría de instituciones de un Estado, no solo en Colombia, tienen funciones pedagógicas. Michael. No, pues volvemos al mismo punto. En el artículo 27 de la Constitución Política se garantizan las libertades de enseñanza. Entonces, si en un colegio hacen un examen, ¿qué va a pasar con esos niños que no están de acuerdo con lo que se está diciendo ahí? ¿Qué va a pasar con esos padres de familia que leen el informe y no están de acuerdo? ¿Qué va a pasar con esos papás? ¿Qué va a pasar con la realidad pedagógica de todos los días? Porque a esos niños los van a evaluar. ¿O cómo va a ser eso? ¿Solamente va a ser un evento pedagógico sin ningún tipo de evaluación? ¿Cómo va a ser eso implementado? Lo que ha dicho el ministro, porque no sé, yo soy senador, no soy ministro, es que habrá una conexión para una difusión que se va a hacer, pero eso ni va a ser una materia, ni se va a calificar, ni va a haber un examen de eso, ni es una materia nueva, ni es una cátedra nueva, es una conexión donde todas las escuelas públicas oficiales se conectan para recibir las conclusiones de ese informe de la Comisión de la Verdad, que además cualquier ciudadano o ciudadana lo puede descargar. Yo entré a la página web la semana pasada y descargué el informe general. O sea, podríamos hacer resistencia civil y decirle a todos los papás. Objeción de conciencia, no resistencia Sí, también. Eso le quería preguntar. Usted había hablado hace unos instantes de objeción de conciencia. Usted es un hombre que ha estudiado el conflicto, ahora está en el Congreso de la República. No está al frente usted de la implementación de esta socialización, pero usted cree que sería obligatorio. ¿Cómo cree que funcionaría o que debería funcionar la pedagogía para socializar este informe, senadora? Cuando tú tienes un país en el que ha vivido 50 años de conflicto armado, donde hay 8 millones de víctimas de 50 millones de habitantes, es decir, que el 20% de la población de este país fue víctima del conflicto armado, lo obvio es que cualquier ciudadano tiene que conocer el relato que da la Comisión de la Verdad. Es lo obvio. Supongamos que efectivamente, vamos a un caso extremo, no estoy diciendo que sea así, pero que haya una iglesia evangélica que diga, no, yo creo que todo lo que le pasó a Colombia fue por castigo divino y eso que se dice ahí no fue cierto. Y entonces yo no quiero que mi hijo vaya allá, o mi hija vaya allá, o mis hijos o mi comunidad vaya allá. Todos los colombianos y colombianas tenemos una cosa, o todos los seres humanos en un mundo democrático, no solo en Colombia, tienen derecho a una cosa que se llama la objeción de conciencia, que es, por ejemplo, muchos la aplicaron para no prestar servicio militar. Yo no creo, o hay gente que decía, yo no creo en las fuerzas militares, no creo en este conflicto, aplico la objeción de conciencia. Entonces, en ese caso, se aplica la objeción de conciencia y sobre eso no pueden haber retaliaciones, ni castigos, ni nada por el estilo. Se aplica la objeción de conciencia. Diferente, que eso no va a pasar, a que fuera una materia del currículo y se enseñara, nada de eso es cierto. Lo únicamente es que va a haber una conexión para recibir el informe de la verdad. Yo lo que le digo a la gente es, pues, conozcan, pues, para que no leanlo. Claro, hay que leerlo porque, entre otras cosas, es largo, es denso, tiene muchos capítulos y uno de ellos es relacionado con el Estado. Michael, usted es pedagogo, psicopedagogo, ¿no es así? Sí, señor. En su experiencia trabajando con niños, ¿a partir de qué edad estarían preparados moralmente y, entre otras cosas, maduramente para leerse un informe de estas proporciones? 22 años. Un niño de 14 años no está en la capacidad de entender el conflicto armado. A partir de los 12 años se reestructura el prefrontal. El prefrontal es la parte del cerebro que nos permite tomar decisiones. Por eso los adolescentes cometen locuras, ¿sí? Porque no tienen desarrollado y madurado su cerebro todavía. ¿Sí? Explico, después de los 22 años ya el cerebro se reconstruye, se reconfigura y en ese momento ya empiezan a tener criterio para poder hablar de este tipo de cosas. ¿Sí me explico? Por eso se habla de adoctrinamiento, porque son 10.000 horas de su vida con un solo lado de la biblioteca, ¿sí? Y yo entiendo que la izquierda quiera monopolizar la educación, ¿sí? Tienen el 7 millones de niños de los 10 millones de niños que existen en Colombia, pero pues claramente ahí vamos nosotros a hacer resistencia, porque no es un contenido que debieran tener los niños. Ya un adulto de 20 años, 22 años sí podría asumir esas enseñanzas. Es decir, el escenario no sería el Las colegio, escuelas, no. sino la universidad. Sí. Neurológicamente, ¿Usted, no sé. senador Ávila? No, yo no creo eso, sobre todo por una cosa. Yo soy politólogo, no soy pedagogo, pero sobre todo por una cosa, las herramientas pedagógicas que utiliza una universidad, diferentes a la de un colegio, diferentes a si es una persona de 22 años, a ese de 18, si es de 14 años, y la Comisión de la Verdad da cuenta de esas herramientas
pedagógicas. Vuelvo y repito, no es que se le va a embutir en 3 horas a los niños y a las niñas de los colegios 1000 y pico de páginas, eso no va a pasar. Son una serie de videos, etcétera, con el debido tratamiento, digamos, pedagógico que se le da para los colegios y que es lo que ellos van a poder acceder. Entonces yo creo que en este caso, pues otra vez, le invito a los críticos a que miren esas herramientas pedagógicas y determinen si efectivamente causan el daño que se da. Y hay una cosa en esto, mire, el tema de la gente cree que los seres humanos es como quien cree, digamos, en sectores de izquierda es muy común escuchar que los grandes medios de comunicación son malos y manipulan a la gente. Eso es totalmente falso. Yo que trabajé en medios de comunicación, es absolutamente falso. Porque creen que los seres humanos entonces somos agentes pasivos que recibimos toda la información y que no los procesamos. La gente procesa la información, la gente no es boba, los pelados de hoy no son bobos. O sea, es decir, no son agentes pasivos, son agentes que reciben la información y procesan. Pero no es cierto que los niños son manipulables, que los niños son, digo, moldeables o llevados o guiados por adultos. No es cierto, senador Ávila, que hubo, lo mencionaba hace unos instantes, profesores de FECODE en Medellín haciendo cantar niños arengas. Eso es adoctrinar, eso es llevar a unos niños, eso no está contemplado dentro de lo que es la socialización de un informe tan complejo, tan sensible, profundamente que divide, que genera polémica de la Comisión de la Verdad. Son 3 cosas a esa pregunta. Lo primero es que estoy seguro que el 99% de los maestros y maestras de este país, que no todos están afiliados a FECODE, no hacen cartar a los muchachos arengas de un paro nacional o de un... Si ocurre 1 o 2 casos, o 3 o 10 o 20, entre 230.000 maestros, pues básicamente que se haga el proceso disciplinario que corresponde al ministerio. Pero uno no puede juzgar por un video, porque es lo mismo que dice aquí, que por un hecho de un militar no juzga a todos los 200.000 miembros de las fuerzas militares, igual aplica para los maestros, pues si no, ¿cómo hacemos? Lo segundo, y esto es muy importante, los maestros no van a tener... Es decir, es la Comisión de la Verdad que entrega unas herramientas, pues no es que los maestros desde el 12 de agosto en la tarde comiencen todos a enseñar eso en la Comisión de la Verdad en los colegios. Se van a conectar para recibir esa información. Y lo tercero, las herramientas pedagógicas es lo que hay que analizar. No es decir de entrada no, sino usted vaya a analice las herramientas pedagógicas o el informe, no al informe, pues vaya a leer al informe para que diga que no. Es que, pero desmiéntalo. Usted está cayendo en un error y es pensar que el problema es metodológico. Pensar que si el video es didáctico, si el video está bien hecho, puede entrar la información. El problema no es ese. El problema es que la malla curricular que construyeron, pues claramente van a tener unas enseñanzas de cierto estilo. ¿Sí me explico? El problema no es que un niño no pueda entender eso, sino que un niño no puede discernir entre una estructura argumental y otra estructura argumental porque todavía la cabeza no le da para eso. Por ejemplo, un niño de 12 años está en el nivel proposicional, ¿sí? Es decir, solamente puede entender generalizaciones. No puede entender estructuras argumentales todavía, ¿sí? O sea, no puede confrontar una tesis, identificar si esa tesis, los argumentos son coherentes y poder contrastar con otra estructura argumental. Ese es el problema, Ariel, que no tienen las herramientas para poder hacer esa operación intelectual, ¿sí? Si las tuvieran, no tendría tanto problema. Desde ese punto de vista, entonces no se puede enseñar ciencias sociales en los colegios, pues, porque sí. Es decir, yo quiero que ustedes pues proposicionalmente sí. Claro, pues o sea, quiero sí que se pueden escuchen lo que se está proposicionalmente. diciendo. Cuando un ser humano tiene la posibilidad de contrastar una tesis con una, esto es un tema pedagógico, con una antítesis, pues entonces no podemos enseñar ciencias sociales, digamos. Entonces, claro, proposicionalmente, claro que lo puede enseñar proposicionalmente. Claro, para eso ¿O usted me va a decir que un niño de 12 años tiene la estructura categorial ya formada? No, pero las estructuras pedagógicas son las que nos tienen que Por eso es que usted confunde pedagogía con desarrollo de aprendizaje. Conozca las herramientas pedagógicas, o sea, no diga que entrada que no si no las conoce. Es como Paloma Pero Valencia. es que conocer las herramientas pedagógicas que no ha leído. ¿Cómo discute uno con alguien que no, pero por qué no? ¿Por qué no? Entonces, pues así. No, pero espere un segundo, es que usted está diciendo que un niño a los 16 años ya tiene estructuras categoriales y eso no es verdad, psicológicamente. Un niño no a los 16 años ya puede recibir información, obvio que para eso van a un colegio, tiene que recibir espere información. un segundo, es que la información es una cosa gigantesca. Usted puede recibir nociones de los 2 a los 5 años, proposiciones de los 5 a los 8 años, conceptos de los 12 a los 17 y categorías y precategorías después de los 17. Antes no.
Y eso no lo digo yo, lo dicen las investigaciones a nivel mundial. Entonces usted me va a decir a mí que un contenido argumental que es difícil de procesar. Hasta el momento usted no me ha dicho por qué es sesgado, por qué es adoctrinador y qué mentiras hay en ese informe. Yo le pido el favor, yo tengo el informe aquí descargado en el celular, miremos página a página, dígame dónde está. Primera, designar el sexo como un constructo social y no como un constructo biológico, que es lo que está detrás de todo el tema de ideología de género que está en ese informe. Ese enfoque de género, eso es enfoque de género. Por eso que está ahí, muchas familias están en contra de eso porque va en contra de la ciencia, porque va en contra de sus creencias, porque va en contra de un montón de cosas y claramente porque debería aprenderlo un niño. No. Yo sí llamo un poquito, o sea, el enfoque de género es un enfoque que está en todo el mundo avanzado y democrático. Eso es una falacia. Yo te escuché. Se ha dado en todo el mundo. No es una invención, no es un adoctrinamiento, es un enfoque para ver las cosas, ¿sí? ¿Por qué solamente ese enfoque y no otro? Entonces, cuando yo les digo a la gente, eso es adoctrinar. Déjame terminar, hombre, que yo te escuché. Entonces, no se trata de adoctrinar, es un enfoque, y vuelvo y repito, es obvio que en un informe de conflicto armado haya enfoque de género. Vuelvo y repito, porque la mayoría de los hombres abandonaron su familia, se murieron o se fueron para la guerra, y las que tuvieron que sacar las familias adelante fueron las mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia sexual con 6 o 7 hijos. Es normal que en un informe sobre víctimas pues se privilegie la población más vulnerable. Eso no es ideológico, pues yo lo haría, es lo normal que se dé, sin llamarlo enfoque de género, es lo normal, usted privilegia a la población más vulnerable, por Dios. Entonces, si por ejemplo, qué pena demorarme en esto, hay un proceso de 3.000 víctimas para restituir tierras. ¿Usted a cuál privilegia primero? Pues a las más vulnerables, que son las que más hambre han aguantado, que son las que más difícil tienen de acceso a la educación, que son las que más difícil tienen de acceso a la justicia. Usted, pues, así de la mayor vulnerabilidad hacia abajo, uno va haciéndole, ese es el enfoque, o sea, es normal. Pero en esa línea entrarían los trans, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué les van a enseñar a los niños cuando entren los trans? O cuando entren las lesbianas o los homosexuales en el conflicto armado. Porque según su lógica, si entran desde el mayor, la mayor victimización a la menor, por encima de la mujer estarían los trans, ¿cierto? Y habría que explicar qué es un trans, ¿cierto? ¿Y qué enfoque le van a dar cuando expliquen eso? ¿Que la construcción del sexo es cultural? Pero usted cree, pues Michael, se lo pregunto con el mayor de los respetos, que a estas alturas, en pleno siglo XXI, está mal explicarle a un niño que los trans, que las lesbianas, que los homosexuales hacen parte de una sociedad, es decir, que, claro, es respetable, absolutamente respetable, decir si es normal o no de acuerdo a su creencia, pero hacen parte y hay que respetar la diferencia. Depende. Si usted le dice a un niño que usted puede ser hombre o mujer, ¿sí?, desde esas edades, y lo somete a intervenciones con hormonas, pues claramente ahí va a llegar un punto en el que no. O incluso, si usted dice eso y entiende que la diversidad sexual se construye, es un constructo cultural, así como yo me puedo percibir mujer, ¿cierto? ¿Por qué no me puedo percibir como niño? Yo. Y legalizar la pedofilia. ¿Sí me entiende los límites de ese discurso? O sea, ese discurso va hasta allá. Decir, no, pues todos somos diversos y yo me puedo creer lo que yo quiera. ¿Yo por qué no me puedo creer una niña de 5 años y legitimar la pedofilia en ese discurso? ¿Por qué no? Es un informe con unos tintes, entre otras cosas, ideológicos muy marcados, unas diferencias profundas, unos tintes entre derecha e izquierda, quienes apoyaron y quienes no el proceso de paz. A propósito de él, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo que la verdad no tiene dueño, asegurando que es un informe que no tuvo en cuenta la versión de las víctimas de abuso sexual en la guerrilla de las FARC y de los militares retirados como el general Mendieta. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. La verdad no tiene dueño, señor ministro Gaviria. Resulta que el mayor Ospina, que fue prácticamente desaparecido por el cura de Rux de la Comisión de la Verdad, habiendo tenido contrato oficial, pagado con recursos públicos, esa verdad que hoy tenemos en nuestras manos y que vamos a dar a conocer a Colombia y al mundo por todos los medios en que se pueda divulgar. Aquí no van a quedar calladas las historias de las niñas y niños secuestrados, arrancados de los brazos de sus padres campesinos. Estamos de vuelta.
vuelta, estamos en Zona Franca, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando a propósito del proceso de paz del partido Comunes, anteriormente FARC, que radicó un proyecto de ley que busca que se incluya un artículo que habla de reglamentar las guardias campesinas, lo que fue interpretado por algunos como una legalización para armar comunidades. El partido lo desmiente y dice que buscan darle a los campesinos un rol político para participar, entre otras cosas, en debates de seguridad ciudadana. Esta figura lo que buscaría es generar alarmas, digámoslo así, llamados a la fuerza pública, a las instituciones, cooperar con las diferentes autoridades, las instituciones y mirar la seguridad no desde la óptica de el ejercicio armado, sino desde la óptica de la inversión social, que desmonten todas las causas que generan violencia en esos territorios. Escuchaban ustedes al senador del Partido Comunes, Omar Restrepo, hablando de lo que sería, senador Ávila, estas guardias campesinas. ¿Cómo cree usted que van a funcionar? ¿Lo apoyaría en el Congreso? A ver, expliquémosle. De entrada le digo que no. Pero a ver, expliquémosle a la gente qué es. La Constitución colombiana entrega una serie de jurisdicciones, además de la normal, que uno es la común, ya no normal, la común, que es una jurisdicción indígena y una jurisdicción de las comunidades negras. Que las comunidades indígenas, como ustedes lo ven, a veces cuando un indígena comete un delito, lo juzga la propia comunidad indígena, lo mandan al cepo, etcétera, que es diferente al proceso ordinario que surte en un estado, en el Estado colombiano. Esa jurisdicción indígena les da la posibilidad a los indígenas de tener su propia justicia, de articularse con la del Estado, y a medida que ha pasado el tiempo han desarrollado un propio sistema de convivencia que lo llaman guardias indígenas y guardias cimarronas de los consejos comunitarios negros. Eso además está en una ley, que la ley 160 del año 94, que crea los consejos comunitarios negros, bueno, lo que queda no, que regula los consejos comunitarios negros y los resguardos indígenas. A medida que avanzó el conflicto armado, muchas de estas comunidades hicieron procesos de resistencia y muchas comunidades campesinas, basadas en la figura que también está en la ley, de zonas de reserva campesina, una especie de mecanismos colectivos de defensa ante agresiones de grupos armados ilegales y también ante presencia de fuerza pública, ante ambos. Entonces, lo que quiere este proyecto de ley es que se iguale el tema de los campesinos con los temas de las guardias indígenas o las guardias cimarronas. Particularmente yo, aunque apoyé el proceso de paz, apoyo las guardias indígenas, las guardias cimarronas, me parece muy complicado entregar la posibilidad de unas guardias campesinas. ¿Por qué? Porque eso lleva a una escalada de violencia. Cuando venga un grupo armado ilegal y mate 2 o 3 campesinos, estos campesinos en venganza pueden que adquieran 2 escopetas y van y se enfrentan a los otros, y eso comienza la escalada de violencia. A mí eso particularmente no me gusta. Sí, lo que estoy de acuerdo es en reglamentar mucho mejor las zonas de reserva campesina, ampliarlas y crear una policía rural, ampliar la DICAR, que es la propuesta que yo tengo para la reforma del aparato de seguridad que viene y que ha anunciado el presidente Petro. Y es crear una policía rural dentro de la propia policía que permite administrar justicia. Pero eso es básicamente lo que se está diciendo. Y yo, a diferencia de lo que ha dicho otra vez senadores como Paloma Valencia, no puedo catalogar a muchos de esos campesinos que han hecho procesos de resistencia, de criminales, etcétera y demás. No, son mecanismos legítimos, pero yo no estoy de acuerdo con ¿Usted no crear. cree que esto se equipare? Se lo pregunto a propósito de que usted habla de integrantes del Centro Democrático. ¿No se equipara esto a unas convivir? ¿No comenzaron así las convivir? No, digamos, comenzaron en zona rural, pero bajo otro mecanismo. Pero lo que sí quiero ratificar, este proceso de guardias campesinas yo no lo voy a apoyar porque creo más en el uso legítimo del Estado y que el Estado es el que tiene que administrar justicia y no seguirlo fragmentando. Yo no lo apoyo. Mike. Pues es que ahí hay una cosa interesante. Nosotros hemos visto cómo los paros se han convertido en una fusión entre el ELN, las FARC y personas que quieren desarrollar un tema legítimo. ¿Sí explico? ¿Cómo se van a diferenciar esos procesos? Porque era muy parecido a lo que pasaba con los paramilitares, ¿sí? Habían ganaderos que formaron sus cooperativas de seguridad y habían mafiosos que lavaban la plata con ganado
y pues claramente esa fue una manera de poderse armar y proteger su negocio. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se va a diferenciar entre unos y otros? Porque ya narcotraficantes tenemos, digamos, muchísimos, y cómo vamos a diferenciar entre los campesinos legítimos y los campesinos que quieren traquetear, ¿sí? Porque eso también existe. Yo estoy de acuerdo con el porte de armas. O sea, no solamente deberían ser para los campesinos, deberían ser para todas las personas. Una persona que se plantee como libre debería poder tener una herramienta para poderse defender. Yo sí estoy de acuerdo con que la gente pudiera tener acceso a las armas para poderse defender. Ariel. Yo no creo en eso. Lo que hemos luchado para acabar este conflicto armado, en el proceso de paz con las FARC, en el de desmovilización paramilitar, en lo que viene el ELN, en los procesos de sometimiento a la justicia con organizaciones criminales, es solo para una cosa. O dos, sacar las armas de la política, y dos, consolidar el uso legítimo de la fuerza, que sea el Estado el único que tenga el monopolio de la violencia, como lo mandan pues cualquier Estado. Por tanto, la lógica de entregar armas no solo a campesinos, sino a cualquier ciudadano, no es lógico. O sea, uno no, en una democracia y en un Estado fuerte, los ciudadanos no tienen por qué estar andando armados. Las probabilidades de que se use la justicia por mano propia, de que muchas de esas armas que viven en esos hogares terminen afectando a la propia familia por casos de machismo, son muy altas. Entonces, lo que uno tendría que proponer, en lugar de fragmentar más en la violencia y las armas, es que es el Estado el que concentre más, que todo lo que nosotros estamos haciendo y ayudando a hacer en este proceso de paz es a que el Estado tenga el monopolio de la violencia y no fragmentarlo. Pero no la tiene, hoy la tiene la disidencia, claro, la pero tenemos que el plan del buscar hacia Golfo que allá. sigue asesinando policías. Y por eso hay que seguir en la represión, y por eso hay que hacer negociaciones de paz y sometimiento a la justicia, y que el Estado consolide. Pero que un ciudadano, ahora cualquier ciudadano, pueda tener armas en su casa, no, me parece muy peligroso, me parece muy complicado, y en una democracia no tendría por qué pasar así. Pero Ariel, la política de restricción al porte, digamos, no ha funcionado, no han disminuido las muertes violentas, ¿sí me explico? Y si usted se pone a comparar las muertes violentas en Colombia con las muertes violentas en países como Estados Unidos o países que están haciendo experimentos para poder legalizar el porte, pues claramente son menores que en Colombia. ¿Sí me explico? O sea, su solución no está dando resultados. Porque no. A pesar de los datos, ¿por qué sigue insistiendo en la restricción? No, pues en general nosotros tenemos un grave problema de armas que alguna vez fueron legales, que ahora van a ser legalizadas, armas hechizas o armas que traen de contrabando. Pues esa es una de las cosas que intentando acabar con esta economía de guerra. Pues es obvio que haya violencia porque tenemos esos mercados tan amplios como el de la coca, como el de la minería. Pero el hecho de que hayan esos mercados no significa que ahora todo el mundo tenga que tener armas. Pues no, pues tendría usted acabar ese mercado ilegal. Yo le digo a las comunidades, a la gente que nos está viendo, las Naciones Unidas han calificado, la UNODC, que de los 3 mercados que hay que combatir en el mundo, o 4, es el de las drogas, el de la trata de personas, el de las armas y el de la minería ilegal. Y todos los 4 los tiene Colombia. Hay que acabar ese mercado. Michael, a propósito de eso, sí. su teoría, su tesis es que si los campesinos, y el propósito de este proyecto es que las guardias campesinas tengan armas, que todos nos armemos, sí. ¿No debería ser al revés? No, cuando usted ve en la naturaleza depredadores y presas, ¿cierto? Usted si viera un leopardo persiguiendo a una gacela, usted diría que si le quitamos los cachos a la gacela y le quitamos los cascos a la gacela, ¿el leopardo va a dejar de perseguirla? Cuando usted desarma a la gente, lo que hace es multiplicar los depredadores. Es que la gente que está en contra de las armas, lo que está tratando de combatir es la maldad humana. Y la maldad humana pues está ahí, eso no se va a poder eliminar. Pero lo que usted hace cuando le quita un arma es que a las personas buenas, a las mujeres, por ejemplo, que son violadas, quitarle la posibilidad de poder equiparar en fuerza a un agresor, a un victimario. Es que un victimario no busca contrincantes, busca víctimas. Una mujer que tiene un arma puede ser un contrincante para violadores, atracadores o lo que sea. Es que a los únicos que beneficia la restricción del porte es a los criminales. Usted tiene un esquema de seguridad. Usted lo está diciendo desde su lugar de privilegios, porque usted no tiene ese problema. Pero la mayoría de colombianos que tenemos que salir a la calle sí no tenemos una escolta. Entonces, ¿cómo nos van a decir a ustedes con escoltas que no portemos armas cuando su escolta sí porta?
una cosa sobre... Pero nos desviamos un poquito sobre el tema que eran las reservas campesinas. Ariel, yo le quería preguntar, ya se nos está agotando el tiempo, si le parece sobre lo que el futuro de este proyecto en el Congreso, donde el partido de gobierno, donde la coalición de gobierno, que es el pacto histórico, tiene mayoría. ¿Usted le ve futuro a esto? No creo, y no va a ser priorizado. Va a ser más priorizado, el propio presidente lo dijo el fin de semana en la reunión en Santa Marta, 5 reformas. No está priorizada esa reforma. Es un proyecto de ley y yo no, como dirían los políticos, ya entendí el concepto, yo no le veo ambiente a ese proceso y a ese proyecto. No le veo ambiente. Que se tiene que discutir, pues todo se tiene que discutir en el Congreso. Y en lo personal no creo que yo no voy a acompañar ese proyecto, pero tampoco creo que la bancada verde sea capaz de acompañarlo. Michael. Pues bien, está bien que no acompañen ese proyecto, pero claramente dejar defensa a la ciudadanía no es la ruta. Dejar defensa a la ciudadanía no puede ser lo que resuelva los problemas de seguridad para las personas. Eso es lo que yo creo. Y a propósito de este tema, el senador y desmovilizado Pablo Catatumbo dijo que las guardias campesinas no serán ejércitos paramilitares, que es la gran preocupación que hay sobre el rol que dice él será de mantener la paz, la convivencia en las regiones, y descarta su rol armado. Ariel Ávila esta noche, investigador en temas de conflicto y ahora senador del Partido Verde esta noche en Zona Franca, hablando de la educación, hablando del informe de la Comisión de la Verdad y de este proyecto que nace de Comunes. Senador Ávila, un gusto, buenas noches. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y todas. Michael Sandoval, columnista y director de Libertarios, además psicopedagogo y ha sido rector de colegios, hablando de estos dos temas que pusimos sobre la mesa esta noche aquí en Zona Franca. Gracias, Michael. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A usted gracias, como siempre a ustedes también, gracias por abrirnos las puertas de su casa, por recibirnos. Llegamos al final de Zona Franca. Que tengan una feliz noche.